Un ensayo es un documento argumentativo en el cual debes defender una tesis presentada en la introducción, soportarla con argumentos, incluir citas directas o indirectas, hacer una conclusión que invite a la reflexión y elaborar una lista de referencias con todas las fuentes consultadas. En general, cada tipo de ensayo tiene a grandes rasgos estas características, pero también, y según el tipo de ensayo que estés elaborando, estos tendrán características particulares. El primer tipo de ensayo que existe es el ensayo argumentativo. En este tipo de ensayo el peso está en la tesis a probar y en los argumentos que la sustentan, y también en las citas de autores que defienden estos argumentos. El segundo tipo de ensayo que existe es el ensayo literario. En este tipo de ensayo se sigue la misma estructura de título, introducción, tesis, desarrollo con argumentos, conclusión y lista de referencias, pero es muy importante introducir en él figuras literarias, ya que ellas le dan nombre al ensayo. Algunas figuras que puedes usar para hacer este tipo de ensayos son la metáfora, la comparación, la hipérbole, el hipérbaton, la personificación, el epíteto, la anáfora, la epífora, el retuércano, la reduplicación, la interrogación retórica, la metonimia, la sinécdoque, la alegoría, la antítesis, la literación, la reduplicación, el encabalgamiento o la concatenación. El tercer tipo de ensayo que existe es el ensayo periodístico. En este tipo de ensayo se debe encontrar una historia humana que atrape la atención del lector y lo sumerja en la redacción. Por tanto, la estructura a seguir es historia humana, antetítulo que presenta el tema, tesis argumentativa, desarrollo con argumentos, conclusión y lista de referencias. El cuarto tipo de ensayo es el contraargumentativo. En este tipo de ensayo el énfasis está en echar por tierra una tesis que no apoyamos. En este ensayo también hay introducción, tesis, desarrollo, citas, conclusión y referencias, pero todos los argumentos deben desmontar la tesis que vamos a refutar. Por ejemplo, aunque algunas personas creen que las parejas del mismo sexo no deben tener la posibilidad de adoptar niños, no existe una sola prueba que demuestre que los niños criados por padres del mismo sexo tengan algún problema de adaptación social. De hecho, los argumentos que esgrimen personas que se oponen a este tipo de familias no tienen ningún fundamento científico, ya que está probado que los niños criados por padres o madres del mismo sexo son más compasivos, más tolerantes a las diferencias, tienen mayores posibilidades económicas, ya que sus padres tienen mejor ingreso y tienen el mismo rendimiento académico que los niños criados por familias tradicionales. El quinto tipo de ensayo es el ensayo de causa y efecto. En este tipo de ensayo se analiza un determinado problema. Para ello es importante elaborar un organizador gráfico donde se indiquen las causas de algo y sus efectos. Por ejemplo, se puede hacer un ensayo de causa y efecto sobre el uso de las drogas en la juventud. Se pueden explicar las causas de este problema, por ejemplo, la depresión, los problemas familiares, la baja autoestima o la mala influencia de los amigos y sus efectos, por ejemplo, la destrucción de la corteza cerebral, el suicidio, la pérdida del trabajo, la depresión o el endeudamiento. En este tipo de ensayo es muy recomendable que en la tesis se mencione el problema a tratar y se enumeren las causas y los efectos en la introducción, pero sin explicar cada uno, ya que para eso existe el desarrollo. El sexto tipo de ensayo que se puede hacer es el de problema-solución. En este ensayo se menciona un problema y se analizan cuáles son sus posibles soluciones. Por ejemplo, si se va a escribir un ensayo sobre la depresión, se debe escribir una tesis en la que se describa en qué consiste y se detallen sus posibles soluciones, las cuales pueden incluir el apoyo familiar, el tratamiento médico con un especialista, la medicación asistida o la terapia de grupo. El séptimo tipo de ensayo es el ensayo ejemplificativo. En este tipo de ensayo se deben detallar ejemplos de una determinada situación. Por ejemplo, se puede hacer un ensayo ejemplificativo donde se den ejemplos de las asignaturas que tomaste en un curso y los aprendizajes que te dejaron. Por ejemplo, se puede hacer una tesis que establezca lo siguiente: estar matriculada en la carrera de contabilidad en la Universidad St. James me ha permitido desarrollar mis habilidades de pensamiento lógico, matemático, mi dominio de un segundo idioma y la adquisición de herramientas para mejorar mis finanzas personales. Esto se ha logrado a través de 3 cursos puntuales: contabilidad de costos, inglés comunicativo y finanzas personales para emprendedores. El octavo tipo de ensayo que existe es el personal. En este tipo de ensayo lo importante es dar una opinión personal sobre un curso o sobre una experiencia que acabas de vivir.
Por ejemplo, puedes hacer un ensayo personal sobre los distintos aprendizajes que adquiriste en un curso de redacción. Un ejemplo de tesis puede ser: en la asignatura de redacción avanzada, aprendí a mejorar mi ortografía. Conocí los distintos tipos de ensayos que existen. Perfeccioné mi habilidad para redactar una introducción, una tesis argumentativa, un cuerpo con argumentos, una conclusión y una buena lista de referencias. Aprendí a extraer citas directas e indirectas y a usar normativa APA o MLA. Es importante mencionar que en los ensayos personales se debe usar la primera persona del yo, algo que no ocurre en los otros tipos de ensayos, que siempre usan la tercera persona del singular. El noveno tipo de ensayo que existe es el de reacción. En este tipo de ensayo debes reaccionar a la obra que estás estudiando en una asignatura o a los documentos compartidos por tu profesor. El peso en este tipo de ensayos está en demostrarle a tu docente que leíste los documentos que él o ella te compartió en el curso. Por tanto, recuerda que debes extraer citas directas e indirectas de las obras leídas y de los documentos consultados. También recuerda que debes citar y referenciar adecuadamente y darle el crédito a todos los autores consultados. El décimo tipo de ensayo que existe es el descriptivo. En este tipo de ensayo se debe describir una pintura, una película, una escultura o algo que puedas visualizar. Por ejemplo, puedes hacer un ensayo descriptivo sobre la pintura Guernica de Pablo Picasso. En este ensayo debes hacer una breve introducción de la pintura, mencionando el año de producción, su autor, la técnica usada por el pintor, sus dimensiones, su precio y colores predominantes. Luego puedes hacer una tesis donde señales qué quiso expresar Pablo Picasso con esta pintura. Un ejemplo de tesis sería: la Guernica de Picasso es una obra que fue pintada en París en los meses de mayo y junio de 1937 que intenta reflejar la muerte y desolación que provocó el bombardeo de Guernica ocurrido el 26 de abril de ese año durante la Guerra Civil Española. Normalmente en este tipo de ensayos no se recuperan citas, a no ser que el profesor lo requiera. El 11º tipo de ensayo que existe en la investigación académica es el ensayo comparativo. En este tipo de ensayos se deben comparar dos ciudades, dos escritores, dos libros, dos películas o dos cuadros. Por ejemplo, se puede escribir un ensayo comparativo que compara al escritor León Tolstoy con Fyodor Dostoyevsky. Un ejemplo de tesis comparativa puede ser: León Tolstoy y Fyodor Dostoyevsky fueron dos escritores rusos que pertenecieron a la corriente realista rusa y que compartieron similitudes y diferencias. Ambos nacieron en Rusia, fueron escritores que gozaron de gran fama. Se dedicaron a retratar la realidad de su época y fueron creyentes en Dios. Sin embargo, también tuvieron importantes diferencias. Mientras Fyodor pertenecía a la clase media y se vio obligado a escribir para subsistir, Tolstoy era un conde muy rico que nunca tuvo que trabajar para generar un ingreso. Esto hizo que la prosa de Tolstoy fuera más trabajada. Además, mientras para Fyodor la creencia en Dios era sinónimo de sufrimiento y martirio, para Tolstoy Dios era sinónimo de amor y de misericordia. Finalmente, Fyodor retrataba a la clase pobre en sus novelas y cuentos, mientras que Tolstoy retrataba a la clase alta. En conclusión, recuerda que todo ensayo sigue la misma estructura de título, introducción, tesis argumentativa, desarrollo con argumentos, conclusión y lista de referencias. Pero, según el tipo de ensayo que estés escribiendo, habrá algunas características particulares a tomar en cuenta. Si te gustó este video, suscríbete, dame un like y comparte mi contenido en tus redes sociales. Si estás elaborando un ensayo de cualquier tipo y no sabes por dónde empezar, recuerda que puedes unirte a mi programa de membresías por $99 al mes. Contrátame para que yo sea tu tutora y te ayude a aprobar tu curso de redacción. Nunca es tarde para pedir ayuda. Bye bye.